Muy bien. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron para tomar apuntes? Hoy necesito que podamos tomar apuntes porque vamos a tomar examen. No, vamos a tomar una actividad al final. Yo les anticipo, vamos a tener una actividad al final. Por eso es importante que vayamos siguiendo la lectura y también lo que vamos a estar desarrollando. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace una escalera detrás mío? Hoy vamos a estar viendo liderazgo ascendente versus un liderazgo descendente. ¿Están conmigo? Liderazgo ascendente versus un liderazgo descendente. Y nosotros hemos estado estudiando Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, a partir del verso 20, comenzamos el primer domingo a desarrollar toda esta porción bíblica y hoy vamos a comenzar a leer desde el verso 24 y vamos a ir desarrollando verso por verso. Dice, cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con los dos hermanos. Recordemos qué estaba pasando en este momento. La madre le había pedido que se sentara a una a la izquierda y una a la derecha. Exactamente, veníamos viendo que la madre de Jacobo, Santiago y de Juan les había pedido que se siente, por favor, en tu reino, uno a tu y otro a tu izquierda. Y a raíz de esto, ¿qué sucede? ¿Cuántos tienen hermanos mayores? ¿O tienen hermanos? ¿Qué pasa si cuando están sirviendo la porción de milanesa, te toca la milanesa más chica que la de tu hermano? Es una injusticia. Y estos 10 dice que se indignaron. ¿Cómo puede ser? O sea, les sale, dice la palabra, que les sale un brote de ira, un brote de celo. ¿Pero por qué? Porque también estos 10 querían ¿qué? Querían un lugar. Estos 10 querían una posición. ¿Cómo que estos dos nada más? Nosotros también queremos. Nosotros también queremos posicionarnos en tu reino. Es fácil y es interesante que es fácil condenar en otros lo que se desea justificar en uno mismo. Fíjense, ellos están indignados por estos dos, por este oportunismo, pero ellos también hay una motivación similar. Ellos quieren tener preferencia como estos dos hermanos. ¿Cuántos recuerdan la historia de David y Betsabé? Es una novela de aquellas. Esta novela dice que David codicia a la mujer de Urías, ¿cierto? Y David se acuesta con Betsabé y manda a Urías ¿a dónde? Al frente de la batalla. ¿Y qué viene? Pasa todo el acontecimiento y todo, Betsabé queda embarazada, y aparece el profeta ¿quién? Profeta Natán. ¿Dónde está Natán? Allá Natán. Profeta Natán. Y Natán le cuenta una historia, una parábola de un hombre que viene a buscar la oveja y la mata, y David le dice, pará, ese hombre merece ¿qué? La muerte. O sea que fíjense, David está actuando como estos 10. ¿O no? ¿Cómo puede ser que esto te estén pidiendo algo que ellos no se atrevieron a pedir? Pero estaba dentro de ellos. Ellos querían una posición, un lugar. Y dice el verso 25 que Jesús los llamó. Muchachos, dice, vengan para acá. Vamos a tener una charla técnica. Y dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Y acá Jesús, con este tono pastoral, no está diciendo que ustedes saben por qué lo han sufrido, sino Jesús le está diciendo, ustedes saben muy bien cómo gobiernan en este mundo.
cuál es la forma de liderar de este mundo. Ustedes lo saben. Y aquí Jesús identifica dos grupos de líderes que han podido escalar, que han podido llegar a la cima. En primer lugar dice los gobernantes de las naciones. Jesús dice que oprimen al pueblo, dominan, la palabra dice en el original enseñorear. Y también dice que el otro grupo son los altos oficiales que dicen que abusan de la autoridad, o sea, hacen mal uso de lo que ellos tienen, de esa influencia que ellos han logrado. Y saben que hay un filósofo llamado Confucio que dijo que si quieres conocer a alguien, dale ¿qué? Dale poder, dale autoridad, dale influencia. Si verdaderamente quieres conocer a alguien, dale un lugar. Porque ¿saben qué? El poder, el liderazgo, la autoridad pueden tomar dos caminos en una persona. O pueden transformarla y pueden hacerla mejor, o puede revelar lo que realmente hay dentro de esa persona. Cuando veíamos, ¿se acuerdan el primer domingo? ¿Se acuerdan? Veíamos las motivaciones, las intenciones. Esta clase de liderazgo expone que se sustenta, esta clase de liderazgo que Jesús está exponiendo, se sustenta en el despotismo y no en el amor. ¿Qué es despotismo? Sé que es muy temprano para estar hablando de la Reina Valera, de la Real Academia Española, pero ¿qué es de ser un déspota? ¿Alguien sabe esta palabra? Un tirano. Es un dictador. Tiene que ver con alguien que abusa. Y saben que este liderazgo se sustenta en la superioridad, en querer sacar provecho por estar allí arriba. Los discípulos estaban experimentando este liderazgo en carne propia de parte de ¿quién? ¿Quién eran los gobernantes de la época? Los romanos. ¿Y los romanos eran suaves? Eran, tranquilo, no pasa nada. No. Los romanos eran personas que abusaban, que oprimían. Pero también, pobres discípulos, en su pueblo habían líderes. ¿Qué pasaba con los líderes religiosos? Pasaba lo mismo. Jesús los expone, los confronta, dice que los maestros, los líderes de la época, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Fíjense, desde el Imperio Romano y también desde su mismo linaje, su mismo pueblo, no tienen buenos referentes en cuanto al liderazgo. Y Jesús va a dejar algo en claro y dice el verso 26. ¿Me están siguiendo? Pero entre ustedes no debe ser. Su forma de liderar no debe ser como la de ellos. Quiere que su grupo de discípulos capte hacia dónde quiere ir. Le está diciendo que los modelos de liderazgo aprendido o que ellos han podido ver no se pueden seguir repitiendo. No se pueden seguir dando en el reino de Dios. Les está ordenando. Fíjense, no le está sugiriendo. Les dice, ustedes no deben liderar así. Porque la tendencia, ¿qué es lo que es la tendencia en el ser humano? Es repetir ¿qué? El patrón. Nuestra tendencia es repetir aquellas cosas de las que fuimos enseñados y moldeados, porque saben que es difícil romper con una estructura mental. Es difícil romper con una estructura aprendida. Y esto es un claro ejemplo. Uno va por la ruta. Y este fin de semana, qué bueno ir a la ruta, qué bueno ir a la costa. Y está la policía. Y te hace así la policía. Uno para el auto y nos ve, ¿qué pasa? Que no tenemos el cinturón, que no están las luces prendidas,
Entonces el policía, ¿qué nos dice? Hay que retener el auto, dame la licencia. ¿O qué? Esto no lo decimos en las cámaras. ¿Qué nos dice el policía o la autoridad? ¿O arreglamos? Es fuerte decirlo o no. Pero o decimos, no, porque los políticos son corruptos. ¿Por qué yo no puedo ser corrupto? Es fuerte decirlo. Si todos roban, ¿por qué yo no puedo robar? ¿Estamos de acuerdo? Porque Jesús está exponiendo aquellos patrones establecidos en la cultura de que en el reino de Dios no debe ser así. No debe ser así. O cuando uno se encuentra con la negación eterna. ¿Qué es la negación eterna? ¿Cuál es la negación eterna? ¿Saben cuál es la negación eterna? Yo no voy a ser igual a mi papá. Yo no voy a ser igual a mi mamá. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Y qué pasa? En un momento consciente, uno se da cuenta y dice, estoy haciendo igual que mi mamá. Estoy haciendo igual que mi papá. Y esa negación y ese patrón nos acompañará siempre. ¿Pero por qué? Porque es difícil. Es complicado, no llega por sí solo. Nuestros patrones establecidos en nosotros son difíciles de sacar, eliminar. Y Jesús quiere ser directo con sus discípulos, porque Él dice, no podemos seguir repitiendo la forma de liderar de ellos. Y dice el verso 26, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ¿qué? Y acá es donde comienza a ponerse más fuerte la cosa. Porque Jesús dice que no niega la grandeza. Él dice, el que quiera hacerse grande, sí, está bueno que tengamos éxito, está bueno que nos vaya bien, está bueno escalar, está bueno tener un lugar. Pero el medio, ¿cuál es? Ser un servidor. Jesús no le corta las alas a sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque dentro de nosotros fuimos creados con aspiraciones. Fuimos creados para crecer, ¿o no es así? Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ¿qué es lo que los dice? ¿Qué es lo que los anima a hacer? Exacto, administren, señoreen, manden, pongan, hagan, multiplíquense, fructifiquen, porque el ser humano tiene eso. En nosotros está innato ese deseo de avanzar, de crecer, de superarnos. Pero la grandeza que propone Jesús aquí va conectada con un deber. Y vamos a prestar atención a la pantalla. No podemos desconectar nuestra aspiración de grandeza sin tener en cuenta el servicio al otro. No podemos disociarla, no podemos separar. El reino de Jesús no es el reino de este mundo. El liderazgo de Jesús no se establece con los parámetros de este mundo. La grandeza en el reino de Dios sigue un camino diferente al que es natural en el reino social. La grandeza en el reino de Dios se consigue ¿cómo? Dándose. La grandeza en el reino de Dios, en lugar de esperar recibir, primero ¿qué hace? Se da. ¿Qué es lo que querían estos dos discípulos y la madre? Querían recibir. Dame un lugar. Y Jesús les dice, antes de eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Darse. Servir, ser servidor. Y Jesús les responde con una entrega.
en pos del otro, a favor del otro. Entonces el reino de Dios se alcanza siempre, iglesia, desde una condición de ¿qué? ¿De siervo? En una condición de servidumbre. Y fíjense aquí Jesús, el verso 27, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Y va aún mucho más profundo. Porque sí, los discípulos escucharon servidor, y servidor en la época era diáconos. Es una persona que sirve una mesa, que está ahí atento a los demás, como Marta, que estaba afanada tratando de servir a su maestro. Pero aquí Jesús les dice que el que quiera aspirar a algo, ser el primero, tiene que ser ¿qué? Doulos, que es esclavo. Y ser un esclavo para la época de estos muchachos, ¿saben qué es? Es el escalón más bajo de la sociedad. Es la persona que no tiene derecho alguno, que sus derechos dependen ¿de quién? De su amo. Entonces Jesús dice, el que quiera ser grande tiene que servir. Y el que quiera ser primero, ¿qué tiene que ser? Decirlo de fuerte. Esclavo. No clavo, esclavo. Los discípulos reclaman un derecho. Jesús, a nosotros que te hemos acompañado más de 3 años, bancanos un lugar en tu reino. Lo mínimo que te pedimos. Ellos querían una posición desde una mirada humana y aquí Jesús les cambia la forma de ver el liderazgo. Les cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque toca su orgullo. Les toca su ego, la ambición del corazón. ¿Cómo nos estás proponiendo que para liderar tenemos que rebajarnos? ¿Cómo me estás proponiendo eso? Para nosotros hoy, ¿qué sería ser un esclavo de los demás? Qué difícil pregunta. ¿Ok? ¿Qué sería ser un esclavo de los demás? ¿Estar a disposición de todo el tiempo del otro? ¿Humillarnos? ¿Hacer cosas sin esperar nada? Mastiquemos un momento lo fuerte que implica lo que está diciendo Jesús acá. Quien quiera ser grande, sea siervo. Quien quiera ser primero, que sea esclavo. Pero ¿saben lo interesante acá? Es que Jesús va a llegar al clímax de lo que quiere realmente decirnos. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es lo que Jesús va a hacer con esto. Verso 28 dice que quiera ser primero, sea esclavo. Así como el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino no para ser servido, pero ¿le correspondía ser servido? ¿Sí? ¿Le correspondía que lo adoraran? Sí. ¿Qué pasa con Jesús acá? ¿Qué pasaba con los reyes de la época? ¿Qué pasaba con los reyes? ¿Gobernaban bien? Los reyes, ¿qué pedían? Que se postren, que les digamos su majestad. Y el rey de reyes
Está diciendo, yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir. Y Jesús va a proclamarse el Hijo del Hombre. ¿Han escuchado el Hijo del Hombre? ¿Por qué dice Jesús esto? ¿Qué significa? Fíjense, Daniel capítulo 7. Estamos yendo casi 500 años antes, 600 años antes. En esa visión nocturna, Daniel, vi que alguien con aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo, se acercó al anciano de días y fue llevado ¿a dónde? A su presencia. Verso 14. Y se le dio, ¿qué cosa? Autoridad, poder y reino. ¿De qué estamos hablando en Mateo capítulo 20? De autoridad, de poder y de reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será. Y Jesús, fíjense, teniendo en cuenta esta profecía, los discípulos que sabían esta profecía y que escuchan el Hijo del Hombre, ¿acaso Él no tiene toda autoridad? ¿Acaso a Él no se le ha dado todo poder? ¿Acaso su reino es eterno? ¿Nunca será destruido? ¿Y qué dice Jesús? Este Hijo de Hombre, en ese momento, vino a ¿qué? No a abusar de su poder, sino que vino a servir. A quien se le ha dado todo el poder y toda autoridad, vino a dar su vida. No como el rey David que mandó a su soldado a que dé la vida por el pueblo, sino él como rey, Jesús como rey, ¿qué fue? A dar su vida por su pueblo. Jesús, el Hijo del Hombre, no vino a reclamar sus derechos. En algún momento va a venir. ¿O no? ¿No esperamos su venida? Y aquí tenemos que identificar dos términos teológicos. Estos dos términos son la limitación y la humillación. La limitación es la renuncia voluntaria a un derecho. Nosotros leemos en Juan capítulo 1 que el verbo se hizo. O sea, ese verbo divino, Dios, completamente todo lo que representa a Dios se limitó a la forma que humana. Se limitó al tiempo y al espacio, porque Dios no tiene tiempo ni espacio. O es eterno. Pero hay otra palabra que es la de humillación. Que Jesús exige venir voluntariamente a un estado, fíjense, que no corresponde a la condición esencial y eterna de la persona divina. A Jesús no le corresponde esto. Pero aún así, Él decide pasar por esta humillación. El Hijo de Dios se limita a hacerse hombre, pero se humilla al hacerse ¿qué? Un siervo. La humanidad de Jesús es un vehículo, o sea, ese Dios eterno se hace hombre para ser movilizado hasta llegar a ser siervo. ¿Alguien me está entendiendo acá? Vamos a la actividad que dije al principio. De esta lectura que estamos haciendo. Acércase a alguien y vamos a definir en una frase, vamos a tomar 2 minutos, 2 minutos. En una frase, la lectura y la enseñanza de hoy. ¿Cómo definiríamos esta enseñanza? A partir de ahora, converse con alguien, escriba la frase y la compartimos. ¿Cómo? Después. Vamos a tomar el tiempo para hacer la actividad. Sí. Vamos, a partir de ahora.
Si están mirando la transmisión, pueden ahí escribirnos en el chat. En una frase, pues ahí ponerla cómo definís la enseñanza de hoy. Y los chicos de la transmisión van a estar recibiendo las respuestas. $40 segundos. Diez, 5, 0. Bien, ¿cómo podemos definir esta enseñanza de hoy? Ian. ¿Dar la vida por el otro? La vida de un líder esclavo. Seguir el ejemplo de Jesús para ser un buen líder. Humillarse y servir. La humildad en la grandeza. El Señor vino a darnos una segunda oportunidad. Nos enseña a humillarnos con su ejemplo vivo. Menos es más. Ahora, de la lectura que estuvimos haciendo, el verso por verso, ¿se dieron cuenta el versus entre un liderazgo ascendente y un liderazgo descendente? El liderazgo ascendente reclama un derecho. El liderazgo ascendente atropella, salí de acá, voy yo. Lo mueve subir, escalar a costa de lo que fuera. El liderazgo ascendente se enfoca en un puesto, en alcanzar una posición, un estatus, una preferencia, los contactos, mis derechos. El liderazgo ascendente, fíjense, su método es enseñorear, dominar, abusar de la autoridad. Ahora yo soy pastor, ahora me toca a mí. El motor es la ambición personal por querer tener grandeza. Pero el liderazgo descendente, el Hijo del Hombre, el Hijo que estaba en la cima de todo, en el mayor lugar de liderazgo, ¿qué decide? Hacerse hombre, limitarse. Él decide servir y decir, yo no vine a ser servido, yo vine a dar mi vida. Vine a ser servido. El liderazgo descendente, fíjense, vamos a la siguiente. Así me ayuda a la memoria. ¿El motor cuál es? El amor. El que quiera ser grande tiene que primero que servir. El que quiera ser el primero tiene que ser esclavo, obedecer al Padre, obedecer a Jesús. El enfoque se centra en el liderazgo descendente, en el bienestar del otro, en las personas, no en la exposición, no en el puesto, no en el lugar, no en mis derechos. ¿Y cuál es la metodología del liderazgo descendente? Tiene que ver con la entrega, con la humillación. ¿Acaso nos recordamos Filipenses capítulo 2? El himno cristológico que dice que Jesús, Cristo,
que fue Dios. Se hizo hombre. Y no solamente hombre, sino que tomó forma de siervo. Y ese himno cristológico que cantaban los discípulos en esa época, les recordaba de que el liderazgo no es un camino ascendente, sino es un liderazgo descendente, no porque sí, sino porque el Hijo del Hombre dio el ejemplo. La grandeza misma se define por el descenso, por el servicio, por el darse al otro. Traje algunas conclusiones para esta mañana. Vamos a la siguiente. La primera conclusión, la que viene, la anterior. Estamos bailando con Feli. ¿Puedo identificar los lugares de gobierno? Esto parece medio raro, pero identificamos esos lugares donde yo soy líder, donde yo puedo mandar, donde yo puedo gobernar, por decirlo. Sos un ama de casa, sos un papá de familia, sos un jefe. Yo soy mi propio jefe. Identifiquemos esos lugares en los que Dios me ha permitido gobernar. ¿Ok? ¿Pueden identificarlo en su mente? ¿Bien? Vamos a la siguiente. ¿Puedo identificar los patrones aprendidos de liderazgo que no quiero repetir? Oh, esto es fuerte. Puedo identificar, si yo soy un papá de familia, ¿qué tengo que dejar de repetir? ¿Qué tengo que dejar de hacer para mejorar mi liderazgo? Soy un hermano mayor. ¿Dónde están los hermanos mayores? ¿Qué tengo que dejar de hacer para no lastimar al menor? Pobre Axniel, ahí te están ahí mirando los dos atrás. ¿Qué patrones me han distorsionado la forma de liderar? Y la tercera es reconocer si actualmente estoy ejerciendo un liderazgo ascendente o un liderazgo descendente. Y esto es un sincericidio, ¿no? Mi mente todavía está, no quiero, el día que me tengo que predicar, ¿sabes cómo le voy a dar a Abraham desde el púlpito? Afloran nuestras motivaciones. ¿Qué clase de líder quiero ser?